Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos, vamos a comenzar con este estudio de escuela sabática. Nos acercamos poco a poco hacia el final de este templo. De hecho, el día de hoy vamos a ver el último elemento del lugar santo y próximas semanas, hermanos, vamos a estar viendo ya los elementos del lugar santísimo, a saber, lugar santísimo propiamente, el propiciatorio, el arca del pacto, y vamos a terminar con las vestiduras sacerdotales, que son un poco más aledañas realmente al templo en sí mismo, pero muy importantes con respecto a todo lo que tenía que ver con el rito y el simbolismo que encontramos en cada uno de estos elementos. Vamos a posicionarnos entonces, hermanos, en nuestra escuela de este día, que es la escuela del 2 de diciembre, que es el candelero. Tenemos muchas cosas que ver y hay demasiado que estudiar realmente en el candelero. Vamos a revisar las partes más importantes y sobre todo aquello que compete al objetivo de la escuela sabática, pero soy de la idea de que siempre conviene que después de esto podamos tener la oportunidad en nuestros hogares a lo largo de la semana y, ¿por qué no?, a lo largo de todo el tiempo que tengamos, encontrar más y más acerca de lo que hay en el candelero, hermanos. Entonces, tenemos esta escuela sabática. Me gustaría que viéramos el objetivo, que dice de esta manera: meditar en el simbolismo de este candelero, pues representa a nuestro Señor Jesucristo y a cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos para que nuestra luz brille siempre delante de los hombres, como nos exhorta nuestro Maestro Jesús. Entonces, hermanos, el meditar, el poder tener este momento de reflexión, creo que es importante ver por qué consideramos justamente que representa a nuestro Señor Jesucristo y por qué a cada uno de nosotros, cuáles son las similitudes que encontramos en los elementos del candelero con nuestro Maestro, cuáles son los elementos que debemos encontrar en cada uno de nosotros, que nos retan de alguna manera y que es parte de la enseñanza que encontraremos en esta escuela sabática, y sobre todo que podamos realmente llevarnos esta encomienda de ser una luz, de alumbrar en el mundo, que era la función principal del candelero. Hermanos, tenemos entonces este objetivo. Es importante retarnos a este máximo ejemplo que fue nuestro Maestro. Tenemos también una lectura bíblica en Éxodo 25, que es la descripción de la forma, el material del candelero. Éxodo 25, versículo 31. Y tenemos hasta el versículo 40, que es básicamente hasta el final del capítulo 25, hermanos. Les pido que podamos cambiar de posición, que podamos tener una especial atención en estos versículos. Van a ser nuestra base, nuestro eje para el estudio que vamos a tener en esta mañana, así que es importante que podamos poner mucha atención. Éxodo capítulo 25, vamos a dar lectura a los versículos que nos indica la escuela sabática, que son el versículo 31 hasta el versículo 40, hermanos. Si nos encontramos ahí, vamos a dar lectura juntos. Dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado suyo y 3 brazos del candelero del otro su lado. 3 copas en forma de almendras en el un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de almendras en el otro brazo, una manzana y una flor. Así pues, en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y hacerle has 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos vasos. Y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Tenemos una descripción específica de los elementos, de los adornos, de cuántos brazos tenía la rama principal. Dice que hasta había utensilios adicionales, hermanos. Entonces, lo importante aquí, que a veces puede causar confusión,
es que el lenguaje a veces es un poco confuso, ¿no? Dice que tiene 3 copas en forma de almendras, dice 3 copas, figura de almendras en el otro brazo, y luego así sucesivamente. Habla de un candelero. También encontramos algunas figuras de retórica que a veces pueden complicar un poco la lectura, y es importante que podamos analizarlo de manera adecuada, hermanos. Vamos a ver lo que dice entonces este pasaje con respecto al candelero. Me gustaría que mis hermanos en cabina me apoyaran con la segunda diapositiva propiamente del material que compartimos, para que podamos ir viendo de manera paralela los elementos que encontramos en el candelero. Dice primeramente el versículo 31, hermanos, que el material del candelero iba a ser de oro puro. Dice que se hará de oro puro. También da su fabricación, que tenía que ser labrado a martillo, y tenía un pie, ahí dice una base, pero bueno, se refiere aquí a un pie, dependiendo el lenguaje y cómo se traduzca, pues se refiere justamente a la parte que tenemos inferior, hermanos. Dice también que tenía una caña importante. La caña generalmente en el candelero, hermanos, se habla de pues el brazo que conocemos principalmente. En muchas ocasiones llegamos a considerar el candelero como 7 brazos, pero en la generalidad que encontramos en la Escritura es que se habla de una caña principal y 6 brazos adicionales, que son las bifurcaciones, por así decirlo. Entonces habla de su pie, de su caña, y menciona de manera general en el 31 copas, manzanas y flores, que son los adornos que tenemos en la... bueno, ahí se alcanza a ver. Este candelero, hermanos, es una réplica que se intentó hacer en el Instituto del Templo, y bueno, ellos también tuvieron una forma particular artística de hacer las copas, las flores, a su propio también criterio, porque realmente aquí menciona de esta manera copas, manzanas y flores. Cada quien realmente, si vemos muchas ilustraciones del candelero, pues decide hacerlo de una manera u otra, porque tiene esa interpretación, ¿no? Tiene esa interpretación. Dice el 32 que saldrán 6 brazos de sus lados, que son los que encontramos a los lados de la caña principal. Dice que cada uno tendrá unos adornos particulares. En el 33 nos dice qué tipo de adornos. Dice que tenía 3 copas en forma de almendras en un brazo, asimismo una manzana y también una flor. Cada uno de estos 6 brazos que encontramos, hermanos, tenían que tener estos adornos del versículo 33, y en el 34 pues nos dice también que son la rama principal, en lugar de 3 copas, iba a tener 4 copas, y además iba a tener acompañadas sus manzanas y sus flores. Vamos a ver otra ilustración más adelante, hermanos, para poder aclararlo, pero de manera general así lo menciona. Dice que tiene 7 candilejas, esas sí son 7, a diferencia de los brazos, que es lo que vemos hasta arriba. También en esta ilustración anterior, vamos un poquito antes, en esta ilustración no se alcanzan a apreciar tan bien, pero bueno, las candilejas, hermanos, son justamente estos recipientes donde se solía poner el aceite con el que se iba a dar luz. Y por supuesto que con las candilejas menciona el versículo número 38 algunos utensilios, a saber, despabiladeras y platillos que iban a ser del mismo material, hermanos, de oro puro. Importante también mencionar esta parte porque iba a ser todo de oro puro. Vimos hace unos sábados, hemos estado viendo cómo la mesa, casi todos los utensilios que habíamos visto de oro, no eran de oro completo, sino que se hacía una clase de bañado. Tenían madera de citim o de acacia y se les bañaba. Esta es una excepción, hermanos. Este sí iba a ser de oro por completo, al punto de que iba a decir que, lo dice también aquí, que iba a ser de un talento de oro. Si veíamos justamente lo que consideramos, son 35 kilos, hermanos. Si ustedes más o menos hacen la idea de algo que pesa 35 kilos, pues es más o menos un peso que costaría trabajo. Entonces era algo que era macizo, realmente nos indica que el oro que se ocupó era bastante, y era algo que es particular del candelero, a diferencia de los otros materiales, de los otros objetos que hemos visto del lugar santo. Y sobre todo creo que lo importante también de considerar en esta lectura, hermanos, es lo que dice el versículo 37, 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera, que es el propósito que tenía el candelero o el candelabro. El propósito principal, si ustedes recuerdan, hermanos, es que no había una fuente de luz realmente en el tabernáculo. Digamos que vámonos un poco más para atrás, estudiando todas estas, la arquitectura que tenía, y en ningún momento se menciona que en las pieles se iba a hacer algún hueco, no se menciona que en las tablas, en ningún momento parece que hay un hueco de luz natural, no había ventanas, no había realmente muchas fuentes de luz. Había fuente de luz al momento de abrir el tabernáculo, pero propiamente después, al entrar,
pues se acababan. Entonces es importante considerar que el candelero era la única fuente realmente de iluminación dentro del lugar santo, y el sacerdote, cuando estaba en su oficio, tenía que hacer diferentes acciones, incluida el cambiar los pábilos, el cambiar el aceite para poder dar luz, y también los panes, que ya observábamos el rito, y también el perfume que observamos la semana pasada. Entonces sí eran varias actividades que, si no tuviéramos luz, hermanos, prácticamente hubiera sido imposible, o se hubieran hecho de una manera completamente incorrecta. Es importante considerar el objetivo que tenía el candelero dentro del lugar santo, y vamos a ver un poco más adelante cómo se utilizaban pábilos y también los despabiladores y platillos. Vamos al versículo para memorizar, hermanos, para que podamos ir avanzando. Tenemos de hecho este versículo, parte de la lectura bíblica, que es Éxodo capítulo 25, versículo 31. Aquellos hermanos que hayan tenido a bien poder memorizarlo y sobre todo entender su significado, les pido que podamos hacerlo como lo hacemos de costumbre. Primeramente, mi parte derecha, mi hermano Procro nos va a estar apoyando con el micrófono en esta mañana, y luego mi parte izquierda para terminar con la parte de arriba. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Su pie y su caña y sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Y haréis además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores se harán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores se harán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores se harán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, harás el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, y su pie, y su caña, y sus copas, y sus manzanas, y sus flores también serán de oro puro. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Vamos a pasar con mis hermanos de mi lado izquierdo. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, capítulo 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, sus cañas, sus copas, sus manzanas y sus flores se harán de lo mismo.
Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas y sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo será el candelero. Su pie y su caña y sus copas y sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás también un candelero de oro puro. Labrado a martillo será el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Y harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. 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 Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. 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 Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores se harán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Parece ser que son todos mis hermanos de la parte de abajo, así que mi hermano Prócoro ya se está dirigiendo también arriba para aquellos hermanos que también tengan su versículo para memorizar, que puedan ponerse de pie, así los puede localizar más fácilmente mi hermano Prócoro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus vasos, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén. Y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña y sus copas y manzanas y sus flores serán de lo mismo. Éxodo 25, 31. Amén. Amén.
Son todos mis hermanos también en la parte de arriba. Dios bendiga grandemente su esfuerzo, hermanos, que tuvimos esta oportunidad. Con respecto a este versículo, nos recuerda primeramente que tenía una fabricación de oro, y yo creo que los materiales definitivamente, como lo hemos hablado, no tienen una casualidad. Y si bien Dios no busca los mismos objetivos que el hombre, a veces vemos incluso en la misma escritura que el hombre tiende a buscar, por ejemplo, los materiales preciosos para buscar esa majestuosidad en sí mismo, una soberbia a veces. Yo creo que Dios sí busca muchas veces enseñarnos, primeramente, que realmente le pertenece a Él. Había un rey, por ejemplo, en Babilonia que tuvo una forma de humillación en su momento debido a confiar demasiado en su propia majestad, en su gobierno, y Dios siempre trata también de recordar al hombre que tiene Él esa potestad, y si bien también nos bendice de esa misma manera, es importante recordar que le pertenece a Él antes que a cualquier hombre. Una forma curiosa, hermanos, y esto es algo que me llamó la atención con respecto al talento de oro, porque tenía aproximadamente un talento de oro su fabricación, que son 35 kilos, viendo las cotizaciones al día de hoy aproximadamente de 1 kilo de oro, en México cuesta 1,132,890 pesos, 1 kilo de oro. Hablamos de pues algo relativamente pequeño, porque el oro también es un poco sólido, entonces es un poco macizo, entonces 1 kilo de oro, 1,132,000. Y si multiplicamos eso por la proximidad de los 35 kilos, estamos hablando de un mueble, hermanos, de 39,651,000 pesos, 151,150 pesos más o menos. Entonces, curioso, ciertamente, que era, aunque no existía el mismo tipo de cotización, el oro ya era un material precioso, y si tratáramos de replicarlo al día de hoy de la manera más precisa, usando un talento de oro, 35 kilos, pues necesitaríamos aproximadamente esa cantidad de dinero para conseguir el talento, hermano. Es importante porque, insisto, es algo que requería esa diligencia, requería el cuidado, y tuvo que también requerir del pueblo entero ese compromiso para tener esa cantidad de oro. Si el pueblo hubiera decidido simplemente cerrar su mano para la obra del templo, no habría habido ni siquiera ese solo objeto, hermanos, no hubiera existido, porque pues requería una cantidad considerable de oro. Es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a empezar ahora sí con el material exegético, hermanos. Si hay un hermano o hermana que nos guste apoyar, mi hermana Aurora levantó la mano, la alcancé a localizar, si nos puede apoyar con el párrafo número 1 y comencemos también con este estudio. El candelero de 7 brazos o candelabro de oro, como le llamaban, también era conocido por su nombre hebreo, menorá. Estaba en el lugar santo, hacia el lado sur, a la izquierda de la entrada. La orden dada por Dios fue que este candelabro debía ser labrado a martillo, de una sola pieza y del oro más fino. Amén. Muchas gracias, hermana Aurora. Entonces, encontramos una especificación más. Se encontraba, como hemos visto en otros enseres, este es del lado sur, dice que es el santuario. Esto significa, como recordamos, entrada al oriente, que es de este lado. Entonces se encontraba a la izquierda, ¿no? Uno entraba al lugar santo y encontraba el candelero a la izquierda. Entonces ya habíamos visto que teníamos la mesa de este lado, del lado derecho, que es el norte, el candelero, y teníamos lo que también ya habíamos observado, que era el altar del perfume. Ya llegamos a esa completitud de todo lo que encontramos dentro del lugar santo. Entonces ya tenemos básicamente todo. Dice también del nombre hebreo que se dice menorá. Si vemos, ahora sí les pido a mis hermanos en cabina que podamos ir con la siguiente diapositiva, que encontramos la palabra, primeramente como se escribe en hebreo, que es menorá, ciertamente. Tiene un registro en la concordancia de Strong, que es la H4501, y generalmente la traducción más certera es lámpara. Entonces, habla realmente más de su objetivo que incluso de su factor de forma o de otra cosa, por ejemplo, fabricación de oro o algo así. La menorá realmente es algo que alumbra, hermano, es una lámpara. En español, en el castellano, generalmente lo encontramos al menos con 2 entradas. Una, el candelero, que es lo que usamos incluso en este momento para el nombre de nuestra escuela sabática, y también candelabro. En ese sentido, hermanos, pues sabemos, no hay ninguna situación incorrecta con alguna de las dos. Candelero, generalmente, si lo buscamos en un diccionario, nos va a arrojar que se refiere a un utensilio para colocar una sola lámpara,
y el candelabro es, por así decirlo, es algo más específico, que es como varios candeleros. Entonces, algunos dirían que candelabro es más certero, pero realmente siendo candelero un término más genérico, más amplio, también es correcto, hermanos. Entonces, se puede encontrar con cualquiera de las dos en el castellano, candelero, candelabro, ambas son correctas, y el candelabro realmente habla de algo que puede ser de 1, 2, 3 o más brazos. Entonces, son solamente especificaciones para que los tengamos en cuenta, hermanos. También es importante considerar, y creo que todos lo sabemos, es uno de los símbolos más antiguos dentro del pueblo de Israel, son de esos símbolos que se encuentran en manera constante, y creemos, hermanos, con respecto a nuestra lectura bíblica, el versículo 40, el versículo final del capítulo 25 de Éxodo, nos decía que había un modelo. Es importante que consideremos que este diseño no consideramos que venga del hombre, no vino de Moisés, no vino de alguno del pueblo de Israel, sino que es un diseño que viene directamente del Todopoderoso. Entonces no es algo que realmente se pueda adueñar pues alguno de nosotros o alguien, alguna nación, realmente es un diseño que viene pues del Todopoderoso. Entonces el candelero tenía este diseño y quisiera que viéramos lo que dice Éxodo 37 con respecto a su fabricación. Esto porque vemos que hoy en día hay ciertas réplicas que se ha visto, por ejemplo, esta en el Instituto del Templo, pues ciertamente hay partes que están sujetas a la interpretación. Incluso, hermanos, si ustedes buscan un poco las diferentes ilustraciones, hay quienes en lugar de hacerlo redondo, como lo hemos visto normalmente, los hacen pues un poco rectos, triangulares. Entonces, esto también estaba sujeto a la interpretación. Dice Éxodo 37, hermanos, primeramente el versículo 1, que nos va a hablar de quién fue el artesano que estuvo encargado también de este objeto. Dice así: hizo también Bezaleel el arca de madera de Sittim, su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio. Aquí nada más vemos que es Bezaleel el que hace primeramente el arca, hermanos, pero si nos vamos un poco más adelante al versículo 17, continúa hablándonos de todo lo que él realizó, y el 17 dice que hizo asimismo el candelero de oro puro, hízolo labrado a martillo, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Dice que tenía, aquí vamos a ver un poco más sobre lo que ya estábamos leyendo, hermanos, pero lo que vemos es que Bezaleel tenía un diseño, se lo comunica a Moisés porque Moisés es el que lo recibe, pero el diseño no se lo inventó pues este artesano, él solamente pone, por supuesto, su habilidad, su diligencia, esta disposición para trabajar para Dios, pero no es un diseño propio del hombre. También, hermanos, es importante considerar lo que dice sobre su fabricación, que tenía que ser labrado a martillo, no podía hacerse de una manera completa. Pues sí, muchas veces lo decimos fundido, en el sentido de que hoy en día así se hace el material, el metal se trata de esa manera, se dan moldes, se suele poner el metal y con eso se obtiene generalmente ya el diseño, ¿no? Ya el molde es el difícil de hacer en todo caso y se puede replicar. En este caso no era así, tenía que ser algo labrado a martillo, tenía que tener un esmero impresionante. Yo me pongo a pensar en que si es difícil labrar el metal, hermanos, ahora cuánto más va a ser labrar un metal de 35 kilos y con los adornos tan específicos que tenía que tener en este caso el candelero. Es una cosa también importante a considerar, pero me gustaría que fuéramos un poco más adelante para entrar ya en el simbolismo. Vamos a leer el párrafo 2, hermanos. ¿Hay alguien que nos pueda apoyar? Levantó la mano a mi hermano Carlos. Vamos a darle el micrófono para que nos apoye con el párrafo número 2. En este candelero, en medio, se alzaba una caña desde la base, y ambos lados tenían 3 brazos, para hacer un total de 7. En los brazos forjaron adornos como flores, manzanas y copas en forma de almendros. En el extremo superior de cada brazo había una candileja, los cuales se encendían para que alumbrara la parte delantera del lugar santo. Estas lámparas serían alimentadas solamente con aceite de oliva puro, Éxodo 27:20, y tenía además accesorios como despabiladoras y sus platillos, los cuales también eran de oro puro. Amén. Gracias, hermano Carlos. Perfecto, entonces entramos ahora sí a todo lo que compone este candelero, hermanos. Dice perfectamente que primeramente tenía una caña desde la base, que es lo que llaman el brazo central, y por eso consideramos que son estos 6 brazos. Dice, hermanos, que tenía unos adornos. Me gustaría que pudiéramos especificar un poco con respecto a esto, porque la lectura de Éxodo 25 puede llegar a confundirnos por la traducción al castellano que se hizo. Dice Éxodo 25, volvamos a nuestra lectura inicial,
y me gustaría que mis hermanos en cabina me apoyaran con la siguiente diapositiva para que pudiéramos puntualizar a qué se refiere a cada uno de estos elementos, de estos adornos, hermanos. Dice primeramente el versículo 33 de Éxodo 25, que cada brazo debía tener, desde el 32 dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado suyo y 3 brazos del candelero del otro su lado. Dice 3 copas en forma de almendras en el un brazo. Ahí la traducción a veces puede ser confusa, porque podríamos imaginarnos una almendra directamente, ¿no? Pues claro, lo que conocemos el fruto del almendro, y aquí pues bueno, la traducción correcta, hermanos, es que hablando de la almendra, se refiere aquí copas, que es gebiya, la palabra que utiliza en hebreo, se refiere generalmente más al factor de forma más que a lo que era, ¿no? Realmente dice que es algo que era convexo, o incluso se le traduce como cáliz, en el sentido del cáliz de una flor. Ahí les pongo 2 ilustraciones, hermanos. La primera es la flor del almendro, que a veces quizás no estamos familiarizados, pero es incluso muy, muy hermosa la flor del almendro, y pues de hecho es un árbol que es propio tanto de África del Norte como incluso también del Medio Oriente. Entonces, obviamente el pueblo de Israel estaba acostumbrado, había visto el almendro, y Dios también sabía la hermosura, por supuesto, del árbol. Y al lado vemos también que las partes de una flor generalmente se identifican con diferentes nombres, y el cáliz, hermanos, es la parte de hasta abajo, justamente es esa forma como de copa, y por eso también hoy en día conocemos un cáliz como una clase de copa. Entonces, cuando hablamos de 3 copas en forma de almendras, nos estamos refiriendo más bien al factor de forma de cáliz, y en particular del cáliz de un almendro, de un árbol que produce, por supuesto, almendras. Esa es una primera puntualización en cuanto al arreglo, hermanos. Entonces necesitamos imaginárnoslo un poquito más que una almendra, pues como algo que se abría de esta manera, como el cáliz de una flor de almendro. También dice, hermanos, que tenía, y dice que son 3 copas, generalmente se suele representar pues una tras otra apiladas de esta manera. Dice que también tenían una manzana. También es importante considerar que la manzana no suele ser, si vamos a la siguiente diapositiva, no suele ser esta manzana pues de la forma que nos imaginamos para comer. También la palabra hebrea es kaftor, y habla de nuevo, más que de un fruto, de un factor de forma. Generalmente se dice que es algo que es circular, algo que tiene forma de guirnalda, una corona, o incluso se le traduce como capitel, que el capitel es estos adornos que se le ponen al final a una columna en una situación arquitectónica. Entonces la manzana, hermanos, generalmente la vamos a encontrar en ilustraciones como una clase de bolita o de círculo, de disco, que está ahí más que como una manzana directamente, pues como la que conocemos. Y por último también dice de esta manera que una manzana y una flor, y es así la palabra es perach, y lo que dice es que es generalmente una flor tal cual, casi la traducción es directa. Entonces quisiera que viéramos más o menos en el siguiente diapositiva, ahora sí, una de las representaciones que solemos ver. Dice que tenía 3 copas en forma de almendra. Entonces ahí vemos que cada brazo, algunos lo distribuyen a lo largo del brazo, hay otros quienes lo ponen al final, pero pone justamente estas 3 copitas que vemos ahí en forma de un almendro. Dice también que iba a tener una clase de lo que veíamos como manzanas. Si ustedes se fijan, no se alcanza a ver muy bien, pero abajo de la florecita se alcanza a ver una clase justamente como de capitel, de disquito. Eso es lo que representan como una manzana, que es la forma circular. Y también dice que iba a tener una flor. En esta ilustración, por ejemplo, no lo pone directamente porque lo ponen como por añadidura a la misma flor de almendra, pero en otras íbamos a encontrar que aparte de las copas ponen hasta arriba una clase de flor. Esos son los adornos que iba a tener cada brazo, y dice en el versículo 34, también es importante que notemos esta figura que hace de retórica, que en el versículo 34 dice, y en el candelero 4 copas en formas de almendra. Aquí, hermanos, es una figura en la que estamos viendo que vuelve a usar el candelero, a pesar de que pues, el candelero se ha estado hablando todos los versículos anteriores. Entonces está hablando de una sinécdoque. Para hablar de candelero se refiere a la rama principal de toda la menorá. Entonces dice, en el versículo 34 podríamos sustituir la palabra candelero por rama principal, y en la rama principal 4 copas en forma de almendras, que también las vemos ahí las ponen una al principio, hasta arriba, una debajo de cada una de las uniones de los 6 brazos, y ahí están las 4 copas, y pues esos son los adornos que tendría, hermanos.
Creo que la lectura, y eso algo que me pasaba personalmente a mí a veces puede ser complicada por eso, porque hay diferentes traducciones. Si vemos las ilustraciones a veces cambian demasiado entre unas y otras. Hay quienes, si lo vieron al principio en el Instituto del Templo, lo hacen de una manera tan artística, lo hacen un poco más propio, que no parece, por ejemplo, una flor, un cáliz, parece más como una clase de contenedor que otra cosa, no parece realmente una flor. Esto porque se trató de dar ese sentido artístico, pero bueno, insisto, tiene una parte de la interpretación, hermanos. Dice asimismo nuestro párrafo número 2, que también es importante, que tenía 7 candilejas, que son lo que estaba hasta arriba, hermanos, son donde ponían el aceite, y algo que también es muy relevante es el combustible, hermanos. ¿Qué menciona el párrafo 2 y realmente la escritura con respecto al combustible? Aceite de oliva puro. Eso de hecho creo que no lo menciona directamente Éxodo 25, pero lo podemos ver en Éxodo 27, hermanos. Vamos a Éxodo 27, vale la pena que podamos verlo, porque no lo menciona ni el 25 ni el 37, que son ambas descripciones del candelero, porque lo menciona directamente como parte de los ritos que iba a tener el sacerdocio. Dice el versículo 20 del capítulo 27 de Éxodo. ¿Hay algún hermano o hermana que nos guste apoyar a leerlo? Mi hermano José Luis, por favor. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces dice que el combustible, hermanos, era aceite. A diferencia de lo que conocemos hoy, generalmente cuando vamos a un candelabro, hermanos, ¿qué le suelen poner al final? Más que aceite. Le suelen poner velas, es mucho más común que pongan velas, y eso es relativamente sencillo, porque hasta incluso la candileja ni siquiera tiene una forma de circular, sino más cuadrada, más cilíndrica, para que la vela pueda encajar perfectamente. Hay quienes incluso pues agarran y derriten un poquito de la vela antes para fijarla mejor, ¿no? Entonces esto no era como lo hacían. Dice aquí que se usaba aceite de oliva puro, y esto también trae unas complicaciones en el sentido de que no podía uno directamente pues llegar y prenderlo, sino que tenía que primeramente vertir el aceite en cada una de las candilejas. No se prende directamente. No sé si ustedes han intentado, hermanos, prender o han visto quizás la gasolina o algún carburante cuando se prende, qué clase de patrón el fuego lleva. Se prende toda la superficie, no se prende en una forma concentrada, se prende toda la superficie y se consume muy rápido. Entonces ese es el otro reto, ¿no? Que aparte del aceite necesitaban tener también algún utensilio que les permitiera enfocar pues el fuego que iban a encender, y eso pues justamente los pabilos, ¿no? Que se utiliza algún tipo de material para meterlo junto con el aceite, y que eso sea lo que realmente esté consumiendo directamente el aceite, y eso lo vaya pues un poco más lento. Recordemos que esto tenía que hacerse diariamente. Vamos incluso a retomar justamente Éxodo 27, hermanos, que leyó nuestro hermano José Luis, el versículo 20. Dice así al final: traigan aceite puro de olivas molido para luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Dice el 21, en el tabernáculo del testimonio afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Siguiente parte clave, hermanos. El rito es muy diferente, por ejemplo, a lo que encontrábamos en el pan de la proposición. Veíamos que se ponía cada semana. Esto era como el sacrificio continuo, era continuo y se tenía que hacer diariamente. Dice el versículo 21 que se tenía que poner desde la tarde hasta la mañana. Entonces el aceite generalmente que se ponía era para que durara aproximadamente un día, hermanos, para que pudiera cambiarse. Mi hermano Francisco tenía un comentario. Bueno, el molido más se refiere, no, vamos, si vemos la palabra, no es que se muela directamente, justamente, es como lo que veíamos también con la flor de harina, ¿no? Que no desgraciadamente, pero la traducción ya es algo arraigado quizás al mismo castellano, que la flor de harina es la harina más fina. De esa misma manera no se aceite como no se muele directamente el aceite, se muele durante su proceso de fabricación, ¿no? Porque viene de la oliva justamente. Entonces en el proceso de fabricación tiene una forma muy particular de obtenerse, no es tan
pues tan directamente, exactamente, se suelen machacar en ese entonces, que no había una industria tan grande, digamos, en este clase de cosas, pues se machacaba de una manera mucho más manual, artesanal, por así decirlo. Entonces, sí viene de una parte sólida, pero se refiere justamente al proceso de fabricación más que al aceite propiamente. Una vez que ya tenían el aceite, tenían que asegurarse, y eso sí son ya más comentarios, de que fuera puro, porque cuando uno muele las olivas, también llegan a haber imperfecciones. Hay olivas más, pues un poquito más maduras, que llegan a tener imperfecciones, y a veces, te insisto, eso es un comentario adicional, que se dice que se colaba, se hacían algunos procesos para tratar de hacerlo un poco más puro, igual que con la harina, la flor de harina. Mi hermana Eva. Uh-huh. Se parece un poco más a lo que encontramos en la escritura. Me llama la atención que todos los accesorios del templo tenían medidas, sí, y no tiene ninguna medida. Y también, esto ya es personal, yo le veo como la forma de un árbol. Me pregunto si podría ser también significar el árbol de la vida, por los frutos, por las flores. Y en Israel hay una plantita muy hermosa que solamente se da ahí, que es exactamente como un candelero. No sé si la han visto alguna vez en internet. No estoy seguro del nombre. Igualita a un candelero, muy bonita. Pues realmente sí, el factor de forma que vemos en el candelero sí pareciera un árbol, y vamos a ver justamente más adelante los simbolismos que encontramos dentro de los adornos. Definitivamente, hermanos, no podemos pensar que Dios mandó a hacer estos adornos en el candelero solamente como una coincidencia. Creemos firmemente que tenían un propósito mucho más allá del que fuera hermoso. Claro que era importante que fuera hermoso, era parte del templo, como todo lo que hemos visto hasta este momento, pero tiene un simbolismo más allá, todo lo que encontramos en este candelero tan específico. Para esto, hermanos, me gustaría que justamente viéramos más adelante, y creo que vale la pena, ahora que estamos viendo justamente ya las formas, que pasáramos a la siguiente diapositiva, ya es casi de las últimas que tenemos, que son los utensilios. No quisiera obviarlos, porque a veces justamente los pasamos por alto, y vemos que tenían utensilios asociados. En el capítulo 25 dice que tenían despabiladeras y platillos. Las despabiladeras, ahí hay una pequeña imagen, no se alcanza a apreciar tan bien, pero se muestran platillos, que son esas como canaletas, y adentro, de una manera un poquito más oscura, son las despabiladeras. Parecen como unas tijeras quirúrgicas ahí, hermanos. Insisto, esto pues tiene una parte de interpretación del que hizo la ilustración, pero sí, pues las despabiladeras se llaman así porque eran utensilios hechos para cortar, ¿no? Para quitar el pábilo y poder poner uno nuevo. Entonces, ¿y los platillos para qué se usarían, hermanos? Justamente tenían usos múltiples, ¿no? Cuando tenían primeramente que vertir parte del aceite, pues con una forma, no se hacía con la mano, sino que usaban platillos para esto, y justamente a lo largo del oficio del sacerdote, pues era un ciclo de estar sacando incluso remanente de este aceite. Entonces el platillo era un utensilio más que nada en el uso diario de los sacerdotes, y era importante también que lo mostráramos, porque básicamente esto es todo lo que conformaba, ¿no? Era el candelero, era los despabiladeras que se usaban en el rito para quitar los pábilos, y también por supuesto sus platillos. Mi hermana Teo, antes de pasar al párrafo número 3, por favor. Bueno, yo solo quisiera compartir que cuando estábamos leyendo la lectura bíblica, pues me di cuenta de algo que yo no había notado, ¿no? De cómo este candelero podría haber significado un ejercicio de humildad tan grande para el pueblo, porque hemos visto a lo largo de estas escuelas que salieron de Egipto con el oro y todas las joyas de los egipcios que se las dieron para que ya se fueran, y salen. Y pues uno que dice, pues ya la hice, ¿no? Ya, aquí ya tengo mis alhajas, todo esto. Y no, había que hacer también donativos para todo este tabernáculo. Y yo creo que pues uno de los trabajos más grandes pues fue este candelero, ¿no? Y pensar que los hebreos en este caso, dieron todo, y todos sus utensilios, todo lo que tenían para la construcción de un tabernáculo que no habrían de ver ellos con sus ojos. ¿Por qué? Porque veíamos que este candelero está en el lugar santo,
También cuando estudiamos sobre los velos, pues decíamos que probablemente no eran translúcidos, o sea que el hebreo común pues no podía simplemente asomarse y verlo, ¿no? Entonces yo creo que este candelero nos puede dejar a nosotros como enseñanzas que a veces hay que despojarnos de nuestras riquezas para la edificación de una iglesia que a lo mejor no vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, para la edificación, ¿no?, física de esta iglesia, pues cuántos de nosotros damos cosas que van a disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos y que nosotros no lo vamos a ver. Y eso puede ser una limitante para nosotros como hermanos, decir, ay no, ¿para qué voy a dar dinero? ¿Para qué voy a dar esto? ¿Para qué voy a dar mi oro, mi plata? Por algo que no voy a ver o por algo que van a disfrutar los obreros, ¿no? En este caso, pues el único que tenía acceso a esta belleza de candelero pues era el sumo sacerdote, ¿no? Era quien trabajaba con él y quien estaba constantemente colaborando, pero los demás no lo podían ni siquiera ver. Entonces, eso también a nosotros nos puede dejar como enseñanza que podemos dar donativos a la iglesia, tanto físicos como económicos, pero no pensar que no lo voy a ver yo, ¿no?, que es para que ustedes lo usen, los obreros, o para que lo disfruten posteriormente mis hijos, mis nietos, y no me va a tocar a mí. Y decir, bueno, los hebreos se despojaron de lo que sacaron de Egipto para poder darlo a la edificación de este tabernáculo que pues es el antecedente del templo, ¿no?, del gran templo de Salomón. Entonces, pues nosotros también podríamos hacer este ejercicio de humildad y no pensar que si doy algo es para que yo lo disfrute, porque los hebreos dieron su oro, dieron sus cosas y no lo vieron ni siquiera porque estaba en el tabernáculo y no podían verlo. Nosotros también puede ser que pensemos de esta manera. Y yo creo que esta escuela es la invitación a eso, a que no nos dejemos llevar por la materialidad y pensar, no, pues no lo disfruto yo, si no es para mí, no lo doy, sino pensar que es para la obra de Dios y para la edificación de la iglesia. Gracias, hermana. ¿Quiere que lea el párrafo? Sí, por favor, hermana, párrafo número 3 también para que nos pueda apoyar con ese. El peso del candelero era de un talento y se construyó conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Éxodo 25, 37 al 40, números 8, 4. Este candelero tiene dos simbolismos, representa a Jesucristo y también a la iglesia. Gracias, hermana. Para concluir básicamente lo que ya teníamos con respecto al candelero, hermanos, y ciertamente también lo que dice mi hermana Teo es importante porque es parte de lo que mostró al pueblo a sembrar en abundancia y también en cosechar siempre esta abundancia. Y dice el capítulo 36 de Éxodo, hermanos, algo sorprendente porque incluso fueron más allá de darlo para algo que no iban a ver. Dice el versículo a partir del versículo 5, hermanos, capítulo 36 de Éxodo, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. O sea, el pueblo ya estaba trayendo más y les tuvieron que decir esto. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer. No es un ejemplo necesariamente, hermanos, porque a veces no es así, a veces es lo contrario, necesitamos más, ¿no? Pero qué maravilla y bendición, hermanos, que en este caso tuvieron que decirles que pararan al menos por ese momento porque los artesanos ya no podían darse abasto de la cantidad de material que estaban trayendo y querían seguir trayendo y por supuesto hubo más oportunidades. Creo que la enseñanza es que fueron impedidos en ese momento para que en el futuro pudieran también continuar dando todo lo que estaba en su corazón. Pero sí, definitivamente un ejercicio que requirió del pueblo dar todo lo que tenían sin ningún tipo de impedimento y lo vemos que lo hizo mucho más de lo que se requería para hacer el templo en ese momento. Y con respecto a lo que acabamos de leer, ya nos dice que es un talento de oro, ya vimos más o menos la equivalencia que tendría en estos días en cuanto al valor de ese oro, y también lo más importante en esta mañana, hermanos, los simbolismos. Dice que representa a Jesucristo y también a cada uno de nosotros como iglesia. Por supuesto a la iglesia como un conjunto y que sabemos que es el cuerpo del maestro, pero también quisiera que lo identificáramos como cada uno de nosotros, porque es donde vamos a tener que hacer los pasos necesarios para que cada uno de estos simbolismos encaje en nuestras vidas.
Antes de pasar al párrafo 4, hermanos, y que podamos estudiar cada una de las cosas que está asociadas con el simbolismo, no me gustaría pasar por alto un candelero que seguramente hemos visto en nuestros días y que me gustaría que mis hermanos en cabina me ayudaran a presentarlo. Y no se utiliza, hermanos, y no tiene una relación realmente con el candelero que observamos en esta mañana. No quise pasarlo por alto porque aunque no tiene una relación, es importante que quizás consideremos las diferencias. Este candelero que vemos en pantalla se llama Hanukkah, tiene 8 brazos en lugar de 6, hermanos, vemos que tiene más. Tiene un símbolo específicamente con una fiesta judía, que es el Hanukkah, y que la encontramos, hermanos, en los libros de Macabeos. Generalmente, si ustedes leen primer y segundo libro de Macabeos, menciona estas guerras que tuvieron en tiempo de la hegemonía helénica, en 300 aproximadamente antes de Cristo, y pues de manera sorprendente, a pesar de que la hegemonía era grande y que ellos tenían un ejército mucho más poderoso, terminan ganándoles en esta guerra, y por eso se celebra Hanukkah. Y se utilizan 8 brazos porque representan un día de un milagro que se define, que se relata con respecto al aceite que solamente iba a alcanzar para un día en el candelero. Esa es la relación que tiene con el candelero que estamos estudiando en esta mañana. Iba a durar únicamente un día y duró 8 días. Entonces, esos son lo que representan los 8 brazos que tiene la Hanukkah. Lo vamos a encontrar incluso a veces hasta más comúnmente que el mismo candelero de 6 brazos, porque el Hanukkah a la fecha es una festividad muy importante para el pueblo judío. Le llaman fiesta de las luminarias justamente, y es pues realmente sí un evento grande dentro de nuestra modernidad, lo podemos encontrar muy seguido, y por eso no quería pasar por alto que tuviéramos en cuenta que sí son candeleros diferentes y pues podamos tomar en cuenta que tienen un simbolismo diferente. Vamos a pasar entonces al párrafo 4. Mi hermana Adelina, por favor, si gusta apoyarnos con el párrafo número 4, vamos a ir desglosando las partes del simbolismo de Jesucristo y la iglesia con esta menorá. Mi hermano Prócoro, si nos puede apoyar a acercarse a mi hermana Adelina. Considerando la representación de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo que era la luz del mundo y la iglesia. Recibe esa luz. Por su parte, el aceite de olivo simboliza al Espíritu Santo, mediante el cual Jesucristo hace su magnífica obra redentora. Juan 8:12, Mateo 5:14, 16, Segunda de Corintios 1:21, 22, Primera de Juan 2:20, 27. Amén. Gracias, hermana Adelina. Dice entonces que el simbolismo primero, hermanos, es la función. Veíamos que tenía una función particular el candelero, y era que alumbraba la parte delantera del lugar santo, y realmente, con parte delantera, hermanos, lo hice porque pues como estaba pegado a la parte, pues realmente a la tela, por así decirlo, pues alumbra para adelante. Realmente no se hacía nada en esa parte. Entonces, lo que quiere decir por excelencia es que hacía un alumbrado de todo el lugar santo, y era la luz con la que los sacerdotes hacían su obra. Y yo les quisiera preguntar, hermanos, ¿alguna vez se han quedado sin luz en sus casas? ¿Les ha costado trabajo hacer cosas? ¿Les ha preocupado cuánto tiempo van a estar sin luz? ¿Por qué, hermanos? Dice mi hermana Aurora que no se puede hacer gran cosa, literalmente, ¿no? Uh-huh. Exactamente. No tiene nada. ¿Qué manera, no, hermanos? Dice mi hermana Aurora, pues que hoy en día todo funciona con luz, nuestros celulares, hornos de microondas, las estufas que antaño, no voy a decir antaño, pero pues hoy en día ya hay una tendencia un poco más a hacerlas también eléctricas, ¿no? Antes era el gas y podíamos al menos tener eso, ¿no? Hoy en día ya los departamentos quizás más modernos tienen todo de luz, y dice mi hermana, pues se va la luz, yo no me puedo bañar, al menos que se quiera bañar con agua fría, yo no me puedo calentar mi comida, yo no puedo hacer yo apunto, ¿no? Si yo apuntara, pues no puedo apuntar, no veo, no puedo básicamente hacer nada. Entonces, justamente es entrar en lo importante que, aunque es una luz
artificial que tenemos generalmente en nuestros hogares, ciertamente es esa importancia de la luz en sí misma, que entendamos cuál es su objetivo en cualquier circunstancia. Es el hecho de poder señalar un camino, nos habilita para hacer todas nuestras actividades. Y aún así, pues no dejamos de hacer las cosas, pero las hacemos muchas veces, hermanos, de una manera incorrecta. A veces decimos, pues no puedo parar, no tengo luz, continúo, pero como no vemos, se nos caen las cosas, ponemos otra cosa que no es, hacemos algo diferente. Alguna vez me pasó que justamente haciendo una tarea, ya cuando volvió la luz vi que tenía muchos errores en muchos sentidos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente quiero que entremos en esa conciencia de ver cómo la luz es tan importante en nuestras vidas. Nuestros ojos pues nos guían de esa manera y la luz es lo que realmente nos ayuda a ver hacia dónde tenemos que hacer las cosas. Decía nuestro párrafo que por eso Cristo decía que Él era la luz del mundo. No era una forma física, pero definitivamente sí espiritual, y es el mismo propósito, hermanos. Si no tenemos una luz en nuestra vida espiritual, no vamos a llegar a ningún lado. Y si lo hacemos, si nos esforzamos en tener una espiritualidad que no tenga luz, pues lo podemos intentar como hacemos las cosas sin luz, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer las cosas de una manera incorrecta. No tenemos un objetivo, no tenemos un propósito, no hay un lugar realmente al cual llegar sin luz, hermanos. Eso es, creo que el simbolismo más grande que tiene la luz y la función que era del candelero de alumbrar con el maestro. Y dice que también es... ¿Mande? Sin duda, ¿no? También vemos en Génesis la creación, ¿y qué fue lo primero que se hace? Es la luz. La luz es muy importante, incluso tantos fenómenos, ¿no? Que vemos, la luz va más allá incluso de la vista, ¿no? Hay luces que no vemos y que hoy en día sirven para prender pues las teles que no vemos en la luz ultravioleta. Utilizan para desinfectar alimentos, por ejemplo, el agua, muchas veces se utilizan tratamientos de luz ultravioleta, infrarrojo para comunicaciones, algunos que recordarán cuando se utilizaba eso para pasar archivos. Hermanos, la luz básicamente hace mucho por nosotros en la vida y creo que no podríamos considerar también lo importante que es tener luz en nuestra vida espiritual. Por eso creo que es el simbolismo más grande que encontramos en esta escuela sabática. No sé si necesariamente es el único con el que nos quedemos, pero sí quisiera que fuera el que nos diera la pauta para entender por qué tenemos primeramente el simbolismo con Cristo, que Él fue el que vino a alumbrar de esa manera, el que Él mismo decía que era la luz del mundo porque venía a mostrar la luz que Él obtenía de Dios y que a través de Él, hermanos, estamos nosotros también llamados a hacer lo mismo. Dice el párrafo anterior que es un simbolismo de Cristo. Él lo cumplió, Él ya tuvo esa función y entonces lo que resta es que nosotros podamos también cumplir con esa función del ser una luz en el mundo. También lo decía Cristo. Si vamos a hacer una luz en el mundo, hermanos, pues tenemos que buscar ese mismo ejemplo y tener las mismas funciones que tiene una luz que alumbra, una luz que señala el camino correcto, una luz que signifique bendición y no todo lo contrario para su alrededor. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermanos, porque nos queda poco tiempo y no sé si mi hermana Carmen y también mi hermana Esther, si gusta después del párrafo número 6, nos puede apoyar. Muchísimas gracias. Es el párrafo 5. Considera, la figura del almendro que había en cada brazo simbolizaba la resurrección de Jesucristo, porque es figura de la vara de Aarón que reverdeció aún estando cortada del árbol. Números 17:8, Hebreos 9:4. Gracias, hermana Carmen. Antes de tocar esto, hermanos, también importante que decía aquí, dice que Cristo hace su obra redentora a través del Espíritu Santo. Esto también es un simbolismo del combustible principal del candelero, que era aceite, y es una representación precisamente del Espíritu y, por supuesto, llamado a nuestras vidas, que realmente no podemos hacer esta obra sin ayuda del Espíritu Santo y de la palabra del Todopoderoso. Después tenemos un simbolismo más en naturaleza, hermanos. Dice que tenía estos adornos de almendro, ¿no? del árbol de almendro, que representan esta resurrección, esta reivindicación. Quisiera decirles, hermanos, que el almendro también es un árbol bastante único. Es un árbol que, a diferencia de la mayoría que tiende a dar sus flores en primavera,
generalmente el almendro tiene sus flores en invierno. Son justamente estas las épocas en las que se encuentran los almendros en su máxima expresión. Un poquito más adelante, por diciembre, vemos en España, por ejemplo, que es uno de los países que produce bastante almendro por su exportación que tuvieron de antaño, hacen algunas exposiciones, incluso algunos parques en los que lucen los almendros, porque como el invierno suele ser una época del año en los que los árboles no tienen flores, el almendro es ese árbol que sí tiene. Es una forma interesante de cómo es un árbol que no lleva el mismo ciclo de vida que los demás, y también de hecho su fruto tarda a veces bastante tiempo en darse. La almendra, después de que es diciembre, invierno más o menos, todavía se suele recoger la almendra hasta agosto o septiembre, tarda entre 7 y 8 meses en poder madurar completamente una almendra, y sin embargo el fruto del árbol del almendro es uno de los más ricos en proteínas, nutrientes. Son de esos superalimentos, hermanos, que tiene de todo. Entonces tarda bastante, sí, pero tiene muchísimas propiedades la almendra. Me pareció interesante, hermanos, porque de la misma manera, además de la resurrección, creo que nos muestra la Escritura cómo el almendro está asociado con esta reivindicación, con lo mismo que estamos llamados cada uno de nosotros. Insisto, quiero tocar los dos puntos, porque si bien Cristo ya cumplió esta función y ya tuvo la resurrección, nosotros también estamos llamados a lo mismo. Requiere, por supuesto, mucho más trabajo porque tenemos esa tentación y tenemos, por supuesto, momentos complicados, y es al final de nuestras vidas cuando hemos de llegar, no directamente, pero sí a tener esa certeza de que tuvimos una vida que nos va a dar la resurrección en el día postrero. Vamos con otro simbolismo que es el párrafo número 6. No sé si... Vamos a leer 6 y 7, mis hermanos, porque están íntimamente relacionados. Mi hermana Esther creo que había levantado la mano de antemano. Entonces, si nos puede apoyar con los párrafos 6 y el párrafo 7. Gracias, hermana. Gracias. Dice, las manzanas de oro representaban la doctrina de Jesucristo, quien siempre predicó conforme a la voluntad de Dios, porque él hablaba con la autoridad que le fue conferida y no como los escribas. En este sentido, el rey Salomón, que expresa lo siguiente: manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Las carolas y flores del candelero simbolizan los fragantes frutos del Espíritu Santo, mismos que fueron manifestados en nuestro Señor Jesucristo y que deben estar presentes los creyentes a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. En Gálatas 5, 22, 23, Isaías 11, 1 y 2. Gracias, hermana Esther. Sí. Siguiente simbolismo, también en función en parte, pero más bien como una consecuencia. ¿Qué pasa cuando tenemos la consecuencia, cuando somos una luz en el mundo, hermanos, y como lo fue Cristo? La manifestación natural es lo que llama Pablo en Gálatas 5, pues como un fruto del Espíritu. Es una forma de hablar, por supuesto, pero habla justamente de manera retórica de que cuando uno alumbra realmente es inevitable que existan estos frutos, que existan la paciencia, que exista la tolerancia, que exista una benevolencia, y esto, por supuesto, como consecuencia natural de tener al Espíritu de Dios. Es importante, hermanos, que entendamos que en el pasado, con respecto al candelero, pues eran estos adornos una belleza que le iba a dar a cada una de las partes del oro, del alumbrado que daba, y que en estos días es inevitable y es indispensable, por supuesto, que nuestra luz, hermanos, no parezca una luz que no tenga frutos, sino todo lo contrario, que realmente nuestra actitud, palabras, pensamientos puedan demostrar que estamos teniendo pues un comportamiento diferente. Y Pablo lo menciona así, insisto, retóricamente, como un fruto del Espíritu, pero en última instancia se refiere a que podamos mostrar cada una de estas virtudes, que sea la paciencia, la tolerancia, que nunca podamos dejar de lado el hecho de que hay formas de mejorar, que quizás tenemos algún fruto más manifestado que otro, pero que eso nunca sea un impedimento para que podamos mejorar en cada una de las áreas de nuestras vidas. Vamos a terminar, hermanos, con el párrafo 8 y 9. Mi hermana aquí quiere leerlos. Vamos a leer párrafos 8 y 9. El que este candelero haya sido hecho a martillo es una representación de la obra del Maestro, quien vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, por cuanto la palabra de Dios es considerada como un martillo. Jeremías 23, 29. Por último, a este candelero, Juan el teólogo lo asocia con las 7 épocas por las que ha pasado la Iglesia de Dios, es a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, según Apocalipsis 1:20.
Muchas gracias, hermana Joaquín. Entonces, vemos justamente el final que dice que también una representación con respecto al martillo, que vemos en el profeta Jeremías, se compara la palabra con un martillo, por ese poder que tiene también, y algo muy de la mano que va con Hebreos, pues dice que es una espada también de dos filos. Es importante, hermanos, que consideremos que por eso el apóstol Pablo en una de sus epístolas menciona a Cristo como el ejemplo supremo. Creo que el simbolismo va de esa manera. Primeramente, Cristo tiene el simbolismo perfecto, encaja perfectamente con el candelabro, por todo lo que hizo, por todo lo que es, y porque realmente su vida fue un ejemplo. Dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, porque entonces el simbolismo de la iglesia depende completamente, hermanos, de cómo seamos nosotros. Si nosotros tenemos la misma forma de proceder que tuvo el maestro, definitivamente vamos a estar ahí como un candelabro. Y si no, pues tenemos que trabajar de alguna manera para tener ese mismo fruto y para que podamos encajar en el simbolismo del candelabro. Me gustaría que viéramos lo que dice Apocalipsis, no quisiera obviarlo porque esta representación es lo que nos lleva a que podamos decir que también somos nosotros un candelero. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, es el último versículo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si leemos más adelante, hermanos, el capítulo 2 y 3, vemos también que estas 7 iglesias tiene cada uno un mensaje. Lo que veíamos aquí en el párrafo sobre Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ustedes recuerdan cuál es la época que estamos viviendo en este momento? La Odisea. ¿Y recuerdan cuál es el mensaje que le da el ángel a esta iglesia? Su principal atributo es la tibieza. Dice, no eres caliente ni frío y por eso te voy a escupir. Dice que lo más fuerte de esta época es que no existe un carácter hacia ninguna de las dos. Dice, no eres lo suficientemente malo, lo suficientemente bueno, quieres estar en medio. También dice que considera mucho su riqueza, dice, vives en mucha prosperidad, pero no tienes realmente nada. Estás pobre porque no consideras lo que realmente tiene valor en la vida. Y es algo irónico porque justamente hablamos de la riqueza que estaba asociado con el candelabro y mucho más allá de la parte espiritual en la riqueza que representaba a través de Cristo. Y también hablábamos de lo que significa ser un ejemplo en cuanto a alumbrar. Se refería, por supuesto, a no ser tibios, sino lo contrario. Ser una luz en el mundo requeriría que fuéramos todo lo contrario, que estuviéramos en un extremo para poder incluso enseñar, para señalar el camino a los demás. Entonces, una forma de reflexión definitivamente, porque está hablando el ángel, hablando Dios a través de este ángel acerca de las épocas que vivimos, que es indiscutible. Todos quizás podemos verlo y podemos sentirlo, pero esto nunca puede ser una excusa para no actuar, sino para lo contrario, que seamos justamente esa luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Entonces, ¿mandé? Y de una sola pieza, ¿no? También es algo importante con respecto a lo que decía a la integridad, ¿no? Hace poco tenía esta conversación con un compañero también que decía con este simbolismo, ¿no? Una sola pieza tiene que ver, a mi parecer, con la integridad que requiere una vida de ser una luz en el mundo. Creo que la forma de concluir es esta, hermanos, que podamos considerar que es complicado, sí, tenemos un ejemplo y la vara más alta que es Cristo, que es el simbolismo directo con el candelero, pero que eso no sea nunca una forma de desmotivarnos o decir que es inalcanzable, que más bien cada día consideremos la manera de acercarnos más y más, y que si tenemos errores, que si tenemos fallos, que tampoco sea una desmotivación, que busquemos la manera de mejorarlos cada día. Vamos a ver esto, hermanos, con una conclusión antes de pasar a las preguntas. Veíamos que Cristo tenía varios simbolismos con el candelabro. Una primera fue la luz del mundo, que él dijo que era la luz del mundo. Quisiera que lo pusiéramos en nuestra carne. Dice Mateo 5, es el Mateo 5:14, que Cristo dice que vosotros sois la luz del mundo. Entonces estamos llamados a ser la luz del mundo. La resurrección, hermanos, también es un llamado. Corintios 15, todo el capítulo nos habla de cómo primeramente creemos en la resurrección de Cristo y cómo tenemos que hacerlo nuestro, comportarnos de tal manera que tengamos la certeza de la resurrección. El espíritu, hermanos, como el aceite que tenía el candelero, también era importante, porque era a través de lo cual hacía toda esta obra. Romanos 8, también todo un tratado del apóstol Pablo sobre cómo si nuestra vida está motivada por el espíritu, vamos a llegar a mostrar
todas y cada uno de los frutos de los que habla Gálatas 5, 22 y 23, que es el último simbolismo, que lo hagamos propio y que estos frutos realmente, hermanos, podamos mostrarlos en nuestra vida. Vamos a pasar, hermanos, ahora sí a las preguntas. Dice de esta manera. La pregunta 1, ¿de qué está hecho el candelero que estaba en el tabernáculo y cuál? De oro puro, mis hermanos lo dijeron perfectamente. ¿Y cuál era su forma, hermanos? 6 brazos, una caña principal, dice que también tenía un pie. Entonces, creo que es lo más relevante justamente. Forma 6 brazos, una caña principal, 7 candilejas, esas eran 7, y tenía un pie. Entonces, dice de esta manera la pregunta 2, ¿qué tanto oro se usó en la construcción de este candelero? Un talento, aproximadamente 35 kilos de nuestros tiempos. Pregunta 3, ¿de qué servía este candelero? Alumbrar, iluminar, dar luz en el lugar santo en particular, y nuestro reto, hermanos, es poder hacerlo en nuestro entorno. Dice la pregunta 4, ¿qué se usó como combustible para este candelero? Aceite de oliva puro, también importante. ¿Qué era su función? Que tenía que arder continuamente. Dice la 5, ¿con qué fue ungido el Hijo de Dios? Dice que con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Este pasaje, hermanos, Hechos 10:38, se los recomiendo, porque también, de hecho, sintetiza mucho de lo que vimos en día de hoy. Dice, cuando está dando este discurso elocuente, dice que a través justamente de esta unción del Espíritu de Dios es que Cristo estuvo haciendo el bien. Entonces, es una consecuencia natural que nosotros, al ungirnos con esto mismo, tenemos que hacer el bien, tenemos que ser esta luz en el mundo. Pregunta 6, ¿qué se dice acerca de la vara de almendro? Dice que reverdeció a pesar de estar cortada del árbol. Pregunta 7, ¿a qué es comparada la palabra de Dios? Que es dicha como conviene. Proverbios 25:11 dice que es una manzana de oro, dice con figuras o ilustraciones o adornos de plata. Mi hermana Eva. Es una pregunta muy interesante, hermana. Fíjese que lo estuve estudiando también. Y cuando vemos el pasaje de Números, en ningún lado dice, porque se dan 12 varas, no era solamente la de Aarón, se da una vara por tribu. Y lo que hace Dios es que florece, y dice que le sale flores, porque el almendro tenía flores e incluso almendras. Entonces creo que es más una deducción por la forma de florecer. También dice que reverdeció. Ajá, exactamente. Sí, es que insisto, o sea, no vamos a encontrar un texto explícitamente que diga la vara de Aarón era de almendro, pero por inferencia realmente, si vemos que lo que reverdeció y lo que le salen son almendras, pues era una vara de almendro precisamente. Tenemos también el contexto histórico importante, ¿no? El almendro es un árbol que sí era propio, que resiste ciertas condiciones extremas y que además pues muy probablemente se puede obtener su vara de ahí. Insisto, no existe el versículo explícito, pero por inferencia se podría decir que era un almendro, igual que las varas de los demás. También un simbolismo importante, ¿no? Básicamente la naturaleza de las varas era la misma y solamente una de ellas reverdeció, que era la de Aarón. Dice así, entonces el 7, decíamos que una manzana de oro con figuras de plata. Pregunta número 8, ¿a qué compara el profeta el martillo? Jeremías 23:29 con una palabra de Dios, un martillo con la palabra de Dios. Pregunta 9, ¿con qué podremos ser ungidos? También con el mismo Espíritu, dice Romanos 8, que es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Dice la pregunta 10, ¿por qué somos considerados nosotros como una lámpara? Porque es nuestro deber, es nuestro llamado, hermanos, alumbrar, que somos la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 17, ser la luz del mundo. En un punto en función, alumbrar, hermanos, y no quisiera pasar por alto lo que dice Mateo 28, que en función es una y también en requerimientos. ¿Qué requiere una lámpara? Dice que requiere aceite, y Mateo 28, ¿recuerdan qué parábola encontramos ahí? La parábola de las vírgenes, y dice justamente, habla de una lámpara. No solamente recordemos la luz, sino recordemos el requerimiento, que no solamente se alumbra de manera espontánea, tiene que ser continuamente, y para ello necesitamos alimentarnos con esta palabra de nuestro Dios. Dice entonces, son estas las preguntas de la escuela sabática, hermanos. Me gustaría que nos quedáramos con esta idea, que abramos nuestras escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, y veamos lo que dice el apóstol Pedro con respecto a lo que significa pasar de un lugar a otro. Una frase de Martin Luther King, hermanos, un hombre que vivió mucha adversidad por respecto a lo que en su época se trataba, pues a toda su comunidad.
y decía que la oscuridad no puede suprimir a la oscuridad y solamente puede hacerlo el amor. Él compara justamente el amor con la iluminación. Dice que el odio multiplica, pues el odio, realmente uno cuando pone odio y la oscuridad tiende a multiplicar la oscuridad. Dice que descoyunta la personalidad, que también pues tiene esta situación en la que nos quita nuestro propio carácter. Y en su contraste, la luz, el amor, hermanos, unifica de una forma muy impresionante. Y lo que dice Pedro creo que está íntimamente relacionado con lo que estudiamos. Capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro. Y dice el versículo 9, que es justamente el llamado una vez que aceptamos completamente el bautizo, que aceptamos a nuestro Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si somos llamados a la luz admirable, tenemos que hacer justamente eso, tenemos que eliminar las tinieblas a nuestro alrededor. Y creo que con respecto a lo que vimos en esta mañana, tenemos que ser una luz en el mundo, como dice Pedro, porque este es el llamado de toda la iglesia. Dice que es cuando aceptamos a nuestro Dios a través del bautismo, alumbramos todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto, hermanos, va de la mano, por supuesto, con el Espíritu, que es el aceite que tenía el candelero. Y con el tiempo, hermanos, cuando llegamos esto, el Espíritu se va desarrollando cada vez más y más en nuestros cuerpos, y esto por supuesto lleva a la manifestación de los frutos que eran los adornos del candelero. Y por último, hermanos, después de una vida completa que tenga este propósito tan noble, tan importante, pues lo único que nos queda es decir como Pablo en 2 de Timoteo, que tenemos una buena batalla, que la peleamos bien. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que hemos de recibir la corona de justicia, que significa en última instancia la resurrección, que también estaba representada en el candelero a través de estas copas de almendro. Mis amados hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga, que siempre tengan esta oportunidad y que seamos esta luz en el mundo, comenzando por supuesto con nuestra comunidad, con nuestra familia, con aquellos que son cercanos, pero posteriormente que podamos llevar también ese impacto. Paz a vosotros.